noches, bienvenidos a estas fantásticas jornadas que ha organizado el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Esta es la segunda sesión del programa LiberLab 2020 que está organizado por el IEP, con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann y Atlas Network. Ayer vimos, en la tarde de ayer, vimos la presentación sobre el mercado es cooperación y sobre la Escuela Austriaca de Economía. Hoy tenemos realmente algo muy, muy importante. Es la presentación de nuestro director ejecutivo, José Andrade, que nos va a hablar hoy sobre el tema crecimiento, desarrollo y prosperidad. Me permito presentar a José Andrade. Yo soy Dora de Ampuero. Me lo presento a José, que es pues el compañero de ruta en esta lucha por la libertad, de la cual me siento muy emocionada por lo que es él, por todo su trabajo, por todo el esfuerzo que hace día a día por promover las ideas de libertad. Realmente, José, aprovecho esta oportunidad para felicitarte por todo tu trabajo. Ahora, ¿quién eres tú? Eres el director ejecutivo actualmente del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, del IEP, candidato a doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tienes una maestría en Economía de la Escuela Austriaca, obtenido en la misma universidad, egresado en Economía y Dirección de Empresas de la Escuela Politécnica del Litoral, analista político, económico, con activa participación en medios de prensa locales e internacionales. Eres un empresario, eres padre de familia, tienes 2 hermosos niños, una hermosa familia. Te felicito por todo lo que haces, así que, José, empieza tu conferencia, que estamos todos dispuestos a escucharte lo que vamos a aprender de ti. Bueno, ahorita yo primero que nada agradezco su presentación. La verdad, yo soy alguien que creció en este instituto y hoy me honro no solamente de colaborar en él, de defender las ideas de libertad desde hace algunos años, sino también de ser su amigo. Bueno, chicos, empecemos un poco a hablar sobre esto, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Yo primero lo primero que quiero que entiendan es que la prosperidad tiene sus causas, ¿ya? Y asimismo las sociedades que no prosperan tienen determinados problemas comunes, ¿ya? Y la discusión de estas ideas, como alguna vez Carlos Alberto Montaner lo mencionó, pueden hacer que la pobreza crónica de América Latina se reduzca. Así que de ahora en adelante yo quiero que presten atención a una breve presentación que les voy a hacer. Simplemente voy a compartir una pantalla y en ella quiero que se fijen en algunas cosas. Por favor, lean en este instante lo que se encuentra aquí. Aquí dice, algo no está bien, nuestro aire es limpio, nuestra agua es pura, hacemos bastante ejercicio, todo lo que comemos es orgánico y de libre disponibilidad, y sin embargo nadie pasa de los 30 años. La verdad, esta es la historia de la humanidad. Ya, la historia de la humanidad es bastante compleja desde que empezamos nosotros a caminar cerca de 6 millones de años atrás. La historia de la humanidad ha sido dura, muy dura, y en determinado momento en particular la historia de esa humanidad cambió. Si se pueden fijar en esta curva, esta es la historia cristiana de la humanidad. 2000 años de historia, y en este último tramo es que las cosas cambian radicalmente y para siempre. Y esto es sumamente importante, ¿eh? Porque solamente en este último tramo de la historia, en el último cuarto del siglo XVIII, en que la historia de la humanidad cambia dramáticamente y sigue esta pendiente y continúa para siempre a pesar de COVID. ¿Ya? Presten atención en ese gráfico porque esto resume en datos la historia de la humanidad. Si bien aquí habla de la evolución del ingreso por personas a lo largo de la historia, a partir de este instante histórico comenzaron a cambiar todas las cosas. Expectativa de vida, niveles de salud, porcentajes de educación, mortalidad infantil, todo a partir de ese instante empezó a cambiar. Yo creo que lo que debemos hacer es entender qué sucedió en este periodo de la historia que hizo que la historia de la humanidad cambie para siempre y de manera radical.
Ojo, estos son 2000 años de historia cristiana, pero si nos vamos un poco más atrás, si retrocedemos 10.000 años más y nos ubicamos en el periodo neolítico, en el momento en que el hombre empieza a sembrar, en el momento en que deja de ser sedentario, en el momento en que el hombre comienza a estacionarse y a vivir como vivimos en la actualidad, en lo que se va a hacer con el paso del tiempo, ciudades, nuestra historia cambia. O sea, estos 12.000 años de historia han sido básicamente iguales. Siempre hubo pobreza, expectativa de vida bajísima, por debajo de los 30 años. Ustedes han escuchado de Roma, ¿verdad? ¿Ya? Del Imperio Romano. ¿Saben cuál era el promedio, la expectativa de vida de un romano? 25 años. 25 años. Esa era la expectativa de vida. Cuando yo hablo de expectativa de vida, chicos, me refiero al promedio digamos así, de edad a la que los ciudadanos de una región en particular tienen como idea de cuánto van a vivir. Claro, desde luego, pues habían personas que llegaban a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, ¿ya? Y morían, de hecho, no como ahora a los 80 o a los 90, ¿ya? Pero eran tantos los que morían al nacer, en el momento en que, a los pocos días de nacer, durante la gestación, durante su niñez, que el gran número de gente que fallecía en ese instante hacía que la media, o sea, el promedio de toda esta gente, pues se ubique en 25 años. Obviamente nosotros vemos en las películas romanos que tenían 30, 40 y 50 años. Claro, pero esos eran muy pocos. Eran un porcentaje muy bajo de la población que había escapado a la muerte, que era lo normal y era lo prematuro, era lo cotidiano. Nosotros venimos de un escenario totalmente difícil. Pero sin embargo, como les dije hace un momento, es importante preguntarnos qué pasó aquí. ¿Por qué la historia de la humanidad cambió radicalmente en este momento del tiempo? Y esa es un poco la historia que yo he venido a narrarles el día de hoy, pero se los voy a narrar a través de dos historias. Empecemos por la primera. Ustedes han escuchado, chicos, hablar de la película El Náufrago. Básicamente esta. Sí, la ubican, ¿no? ¿Ya? En El Náufrago, pues tenemos a una persona que trabaja en FedEx, es un empresario, es un hombre de negocios, que va volando en un avión, ¿ya? Y de repente este avión tiene un accidente y naufraga, ¿ya? Va a dar a una isla y al día siguiente se levanta en la orilla del mar y observa, pues, que su vida ha cambiado radicalmente. Imagínense por un momento que ustedes son ese náufrago. Imagínense que ustedes van en un avión, que son el único sobreviviente de un vuelo, naufragan y al día siguiente, o mejor dicho, ya cuando despiertan, se encuentran con que están en la orilla de la isla y bueno, y no saben qué hacer. ¿Cuál creen ustedes que es la primera pregunta que ustedes van a hacerse en ese instante? Bueno, pues, por hacerlo rápido, dirán, bueno, ¿dónde estoy? ¿Ya? Y desde luego que esa pregunta es importante, porque si el accidente se realizó o tuvo lugar en Salinas, pues no hay ningún problema, haces una llamada telefónica, si tu teléfono celular se perdió, no importa, se lo prestas a la primera persona que pasa por ahí, le llamas a tu casa y dices, ¿sabes qué? Tuve un accidente que ni te imaginas, el avión en el que iba se estrelló, pero gracias a Dios me encuentro muy bien, así que te cuento cuando vaya a la casa, felizmente estoy completo. Pero no, en este caso en particular ustedes no se encuentran en Salinas, no se encuentran en Esmeraldas, no se encuentran en Acapulco, no se encuentran en Miami. Se encuentran en una isla muy, digámoslo así, desierta. La única persona que encuentran es la que tienen frente a ustedes. O sea, mejor dicho, ni frente a ustedes. La única persona en esa isla eres tú. Ahora imagínate la primera pregunta, ¿no? ¿Dónde estoy? Sales a buscar un rato vida, a ver si hay alguna sociedad, si está cerca de algún pueblo, si está cerca de algún sitio, pero después de algunas horas descubres que no hay nadie. Listo, no hay nadie, estás solo en la isla. Segunda pregunta que te vas a realizar. Bueno, ¿y ahora? ¿Con qué voy? O sea, ¿dónde voy a comprar la comida? No estás en ninguna ciudad, no hay supermercados, no hay tiendas, no hay supermercados, no hay comisariato, no hay nada, no hay ningún lugar donde tú puedas hacer compras. Entonces, claro, comienzas a investigar, y dices, bueno, yo tengo que encontrar alimento en algún lado. Volvámonos a situar en nuestra isla, ¿ya? Entonces recorres la ciudad, mejor dicho, recorres la isla y de repente encuentras con que el único lugar donde hay alimento es en unas palmeras. Pero ahí están, las palmeras tienen este alto. Y fíjate, tú te encuentras acá, ¿ya?
Aquí arriba hay cocos con los cuales puedes sobrevivir. Para tu desdicha, las palmeras que has encontrado en la isla tienen cocos a muy alta elevación. Claro, recuerda, tú en este momento de tu vida, ya no haces tanto ejercicio como antes, ninguno de ustedes salió a cazar por la mañana para conseguir el alimento, sus padres tampoco salieron a cazar por la mañana o la tarde de ayer para traer algo de carne a la casa, ¿ya? Ustedes no tuvieron que salir a matar un animal en este momento para comer algo para esta noche, ¿ya? Sencillamente abrieron la refrigeradora y, cosa curiosa, al mirar dentro de la refrigeradora dijeron, mamá, no hay nada. Y no, sí hay mucho. Hay de todo, pero de paso tienes que procesarlo, tienes que cocinarlo, tienes que freírlo, tienes que coger esa papa, pelarla, cortarla en pedacitos, meterla en una sartén con aceite, meterle fuego y al volver la papa fritas. Existía comida, pero tú no la encuentras. Tú ves un pedazo de carne y dices, no hay nada, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres tal vez una hamburguesa? ¿Quieres un taco? ¿Quieres un burrito? ¿Quieres una pizza? ¿Quieres algo ready to use? Algo para comer. Pues bueno, te encuentras en esta isla, te encuentras con que el único alimento existente es el que se encuentra arriba en las palmeras, así que vas a tener que subirte, ¿ya? Vas a tener que hacer algo que no hiciste en tu vida para conseguir alimento. Vas a tener que sacrificarte de verdad y tratar de empezar a subir. Pero recuerden lo siguiente, ustedes ya no se suben a ningún árbol para buscar alimento. Yo creo que ya ni en el campo se hace eso, ¿ya? Ustedes están acostumbrados a tomar el teléfono y hacer esto. Nadie se maltrata los dedos, nadie tiene callos en sus manos, salvo que alguno de ustedes esté haciendo pesas, pero salvo otro motivo, nadie hace esfuerzos, ninguno de los que están aquí presentes, o en general, para conseguir alimentos, pero van a tener que subirse, y para resumir un poco mi historia, lo van a hacer, van a vencer el miedo, no tienen escalera, no tienen serrucho, no tienen motosierra, no tienen nada en que montarse para subir a la palmera, pero lo van a intentar. Imaginemos por estas cuestiones del ejemplo, que ustedes, entre miedo y lo que sea, pues logran subirse a la palmera, venciendo el miedo a treparse en estos árboles gigantes, y después de 16 horas consiguen 4 cocos. Después de 16 horas consiguen 4 cocos. Listo. Imagínate, te agarraste la palmera de un lado, estiraste la mano, cogiste el coco, lo mandaste para abajo porque no tenías ni siquiera dónde guardar, no tenías una mochila, no tenías un bolso, no tenías ninguna lona en que guardar nada, pero 16 horas después tienes 4 cocos. Como podrás entender, no tenías navaja, no tenías machete, no tenías un hacha, no tenías nada, así que lo vas a abrir a patadas. Listo, claro, porque no vives en sociedad, no tienes ningún tipo de herramienta para vivir bien. Estando solo, la pasas mal y tienes que subsistir. Ni siquiera estamos hablando de vivir, estamos hablando de sobrevivir. Sobrevives mal, apenas tienes tiempo para alimentarte, tienes que abrir el coco a patadas, te toma todo el día en conseguir alimento, te toma el resto del día en abrir el alimento que tienes delante para alimentarte. ¿Y qué pasa después de ese día en que has estado estresado, te estrellaste? Asumamos por un segundo que no estás herido, y bueno, consigues los cocos, te comen los cocos, y al día siguiente te levantas, estás molido, y vuelve de nuevo la rutina. Sales a dar una vuelta a ver si encuentras vida, sales a dar una vuelta a ver si encuentras otro ser humano, pero dentro de un tiempo descubres que no, que sigues solo. Esperemos que lleguen a rescatarte. Esperemos que lleguen a rescatarte. Se dan cuenta, primero, que al dejar de vivir en sociedad, la vida se vuelve penosa. Tu riqueza consiste en aquello que llevas encima. Enhorabuena si tenías una brújula, si tenías un reloj que te permita marcar el tiempo. Enhorabuena si tenías una ropa que te abrigue. Enhorabuena si tenías algún tipo de navaja para poder hacer algún tipo de cosa. Enhorabuena si cayó contigo la mochila que te permitía tener una linterna. Pero probablemente esto no vaya a suceder y en esta isla estás relativamente fregado, ¿no? Entonces tienes que volver al fuego, tratar de coger un palito y encender el fuego, o con unas piedras hacer esa cosa que alguna vez viste en Discovery Channel. Pero bueno, volvamos al asunto. Al siguiente día, después de dar una vuelta, te descubres que no hay gente, regresas a la dichosa palmera, te vuelves a subir, 16 horas después, 4 cocos más, vuelves a abrirlos a patadas, te das cuenta de que tu vida es miserable,
miras al cielo y esperas que tus padres te estén buscando y el resto de tus amigos también. Miras de repente un avión y dices, aquí estoy, y el avión pasa de largo. Pero como eres inteligente, como vives en sociedad, como viste Discovery Channel, dices, a ver. O como algo de iluminación tienes acá adentro, dices, no, yo no puedo vivir así, o sea, yo no puedo pasarme 16 horas diarias subiendo esta palmera peligrosísima para bajar 4 cocos, ¿ya? Yo tengo que encontrar la manera de fabricar una herramienta que me permita bajar 4 cocos. Ok, que me permita bajar cocos. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y en qué tiempo yo puedo fabricar o conseguir una herramienta si me paso todo el día subiendo a la palmera? Entonces se te prende el foco nuevamente y dices, ¿qué tal si guardo uno ya el día de hoy y mañana guardo otro y pasado mañana guardo otro? De tal manera de que en algunos días después yo tendré cocos suficientes como para no treparme ese día a la palmera y con los cocos en la mano salir a fabricar la nueva herramienta, salir a buscar la herramienta. ¿Ya? Aquí la historia empieza a cambiar. Llegado el 4.º día, probablemente, tú tienes cocos suficientes para no treparte a la palmera, sales en busca de una herramienta, sales a fabricar la herramienta, pero imaginemos para fines de mi ejemplo, que en ese instante, en ese día, logras fabricar la herramienta. Asimismo, la fabricas, pero a puro ingenio, ¿eh? No tienes navaja, no tienes nada, pero fabricas la herramienta, la cortas, la doblas, haces lo que sea, haces los nudos necesarios, y dentro de un día de trabajo tienes una especie de palo gigante que te permite a ti bajar cocos. Pensemos en lo siguiente. Llegaste de nuevo a la palmera, sabes que con ese palo, esta herramienta, puedes bajar cocos más fácilmente, y ahora invertamos las circunstancias. Comienzo a golpear los cocos allá arriba y 4 horas después tengo 16 cocos. Ojo, antes me pasaba en 16 horas, bajaba 4 cocos, ahora en 4 horas bajo 16 cocos. ¿Qué creen ustedes que acaba de pasar? Sencillísimo. Tu estándar de vida acaba de cambiar de manera dramática. A partir de ahora, por ejemplo, al día siguiente ya no tienes que treparte a la palmera, puedes descansar. Al día siguiente, y como ya no tienes que treparte a la palmera, puedes fabricar otro tipo de herramienta con el tiempo que ahora tienes que te permita variar el tipo de alimentación. Como ahora ya no tienes que pasar subiéndote a la palmera, tal vez puedas hacer alguna de las cosas que te voy a mostrar aquí. Por un lado, cambias tu alimentación, te fabricas una herramienta que te permita comer de esta manera. Por otro lado, puedes empezar a mirar que siempre tuviste frente a ti una playa. Puedes disfrutar de lo hermoso, porque ahora, como ya no tienes que subirte a la palmera, puedes admirar la belleza. Adicionalmente, tal vez puedas fabricar un botecito que te permita salir de la isla. Y por otro lado, ya ahora cuentas con tiempo suficiente hasta para hacer tu hogar. Tú por las noches decías, escucho animales, pero estoy tan cansado que no tengo tiempo para. Ahora tienes tiempo, ¿ya?, para hacer tu hogar. Ahora tienes tiempo para fabricar una herramienta que te permita cambiar de alimentación. Ahora tienes tiempo para fabricar un botecito que te saque de la isla en la que te encuentras. Y ahora descubres que esa isla que está frente a ti es el sueño de toda persona, tener una casa frente a la playa. Pero ¿cómo cambiaste de manera dramática tu nivel de vida? Ahora te encuentras mejor. Ahora puedes admirar la belleza, ahora puedes alimentarte distinto, ahora puedes hacer tu hogar, y ahora puedes hacer hasta un bote que te saque de la isla. Pero ¿cómo llegamos a esta circunstancia, a este salto en el estándar de vida que tienes? Lo lograste en el mismo momento en que cambiaste tu nivel de productividad. Antes, con 16 horas, tenías 4 cocos. Ahora, con 4 horas, tienes 16 cocos. Eres muchísimo más productivo con el tiempo existente. Es decir, lo que hizo que tu estándar de vida mejore es el cambio en tu nivel de productividad. Las sociedades que prosperan cambian dramáticamente su nivel de productividad.
necesitamos cambiar nuestro nivel de productividad para vivir mejor. Primera lección. Pero ¿cómo logramos cambiar nuestro nivel de productividad? ¿Alguien se acuerda? Logramos cambiar nuestro nivel de productividad en el mismo momento en que fabricamos una herramienta. Así que las herramientas elevan nuestro nivel de productividad y a su vez hacen que vivamos mejor. El vivir mejor es el resultado de la elevación de niveles de productividad y la utilización de herramientas. Son las herramientas las que hicieron que vivamos mejor. Y las herramientas, mis amigos, son aquellas cosas que se llaman bienes de capital. Son el Wi-Fi, son el Internet, son la computadora, son el teléfono, este tipo de teléfono fantástico que tiene de todo, ¿ya? Y que te hace vivir en las estrellas, que es hermoso y tiene absolutamente todo lo que necesitas. Esto es una herramienta, hace que vivas mejor, ¿ya? La misma electricidad, todas esas cosas son herramientas que han elevado nuestro nivel de productividad. Incluso, véanlo de esta manera, aquel que durmió mal, al día siguiente no trabaja, no es tan productivo como de haber dormido bien. ¿Y cómo se duerme bien? Pues en una buena cama con aire acondicionado. Así de sencillo, ¿no? Entonces, claro, pero esa cama y ese aire acondicionado son herramientas que han llegado a ti y que te permiten vivir mejor y, de hecho, trabajar mejor al día siguiente. Ahora, sin embargo, todavía queda una pregunta por resolver. ¿Y cómo hallaste la herramienta? ¿Cómo lograste obtener la herramienta? Porque esa herramienta que cambió tu nivel de productividad y a su vez cambió tu estándar de vida. Pues sencillo, lograste obtener esa herramienta a partir del momento en que decidiste ahorrar. Dejaste de consumir un coco y lo guardaste. A esto se le llama ahorro. El ahorro condujo a la fabricación y creación de herramienta, y esta herramienta alteró nuestro nivel de productividad, y nuestro nivel de productividad cambió nuestro estándar de vida para bien y para siempre. Porque ya de ahora en adelante no te vas a trepar a la palmera y vas a perder el tiempo. Primera lección, aquello que da lugar al cambio drástico en nuestro estándar de vida para bien es ahorrar para obtener bienes de capital, herramientas que nos permiten aumentar nuestro nivel de productividad y que dan como resultado que ahora puedas apreciar la belleza, que puedas cambiar de alimentación, que puedas fabricar tu hogar y que puedas fabricar, en el caso de nuestra persona en la isla, hasta un bote para escapar de ella si es que nadie viene por ti. Entonces, este es uno de los principales elementos del desarrollo, y en mi charla en particular hay dos cosas que explican ese cambio dramático en la historia de la humanidad. El primero es el ahorro. Es necesario y es fundamental. Pero claro, me dirás, oye José, pero aquí no alcanza para nada. Pues, o sea, gano $400 y gasto 500. Estamos lejos de ahorrar, estoy desahorrando, estoy haciendo exactamente lo contrario. Claro, vivimos en un país artificialmente caro, pero hay dos cosas que podemos hacer para subsanar ese problema e ir en la senda hacia el desarrollo. Una, captar ahorro de otras sociedades que tienen un mayor nivel de productividad. Es decir, captar ahorro externo, ahorro de aquel que tiene un nivel de productividad superior. Es decir, alguien, por ejemplo, en Estados Unidos, produce más cocos de los que necesita, ese es su producto, y los envía hacia Ecuador, ya obviamente a través de un intercambio, y este ahorro del vecino que tiene un mayor nivel de productividad, genera aquí en el Ecuador ese proceso de formación de capital que les he mencionado. Es decir, para lograr ir por esa senda de creación de riqueza que eleva nuestro estándar de vida, lo que tenemos que hacer es captar ahorro externo. ¿Y cómo se capta ahorro externo? Pues con reglas claras, respetando a los inversores, cumpliendo con nuestros compromisos, firmando acuerdos comerciales. Así de sencillo, a quien tiene dinero se lo trata bien para que venga y deposite su dinero en nuestra sociedad y con eso comience el proceso de formación de capital que va a elevar nuestros estándares de vida. Obviamente, tú inviertes donde hay seguridad, inviertes y tienes una relación, digámoslo así, de socios con una persona en la cual confías. Ecuador tiene que volverse confiable.
Y para volverse confiable deben haber estabilidad de reglas, y las reglas se tienen que respetar. Eso es lo que se llama seguridad jurídica. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. Cuando en el gobierno anterior, ese señor que está ahora prófugo de la justicia, cambiaba las reglas cada sábado, lo que hacía era espantar capitales. Por eso es que no se surgió el proceso de formación de capital, sino por el contrario, nos empobrecimos durante esa década. Tema adicional. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Instituto Ecuatoriano de Inseguridad Social, que no tiene ni de seguro ni de social. Ahí donde ustedes cuando trabajen van a depositar en ese barril del fondo, sin fondo, su dinero. Y se va a perder. Y claro, tú no tienes incentivos para ahorrar si sabes que ese dinero es un dinero perdido. Pero imagínate si fuese como una cuenta de ahorros, que tú depositas y te dicen, mira, bueno, ahora tienes 20, ahora tienes 40, ahora tienes 100, ahora tienes 500. Es distinto. Necesitamos un sistema que capte ahorro. Y para eso necesitamos cambiar a esa cosa que se llama Instituto Ecuatoriano de Inseguridad Social y utilizar un esquema que logre generar y captar el ahorro de los nacionales. Y para ello, pues, por ejemplo, necesitamos ir a lo que es esos fondos de capitalización individual al estilo chileno, que funciona como una cuenta de ahorro, en la cual tú ahorras para tu vejez y cuando llegas a la edad de ya no trabajar, pues sencillamente vives de los dividendos. Ya, ese sí es un sistema que funciona y que además capta el ahorro de ustedes y financia la actividad económica de tu país, de tal manera que con tu ahorro estás generando trabajo, que es precisamente lo que necesita el Ecuador. Listo, primera parte de la historia, ya se terminó. El ahorro es clave del progreso. Entendido, clarísimo. Pasemos al siguiente punto. La otra clave del cambio en el nivel de vida, ya viene por aquí. Recuerden que hace 12.000 años dejamos de ser cazadores, recolectores, pasábamos por un lado, devastábamos todo, así como cuando vas a una fiesta, ¿no? Llegas, ves el trago, le entras con furia, te lo acabas, si hay pizza la devastas, si hay algo de picar también desaparece, al final solamente hay botellas vacías, ya hay unas cajas de cartón que no contienen pizza, algunos platos así donde hay migas de tostitos, de tortolines o de chifles, ¿ya? Pero todo quedó devastado. Una vez que ya no hay nada, te vas. Listo. Antes éramos así. 12.000 años atrás, íbamos de lugar en lugar y nos consumíamos todo y luego nos íbamos. Nos íbamos hacia otro lugar donde había que comer. Y así, hasta que llegó el momento en que en determinado instante nos quedamos un ratito y alguien se dio cuenta de que al comer, eso que se cayó al piso, dio lugar a una plantita. A ver, momento. El tipo se queda reflexionando. Yo estaba comiendo acá esa fruta y caían las pepitas y luego vi crecer una plantita y esa plantita dio lugar a la fruta que me estoy comiendo. ¡Oh! Revelación. Eso quiere decir de que si yo dejo las pepitas esas, las semillas, en el piso, en el lugar adecuado, voy a poder alimentarme. A partir de ese reconocimiento accidental, fortuito, razonado, nos volvimos sedentarios. 12.000 años atrás, ¿eh? Solo 12.000 años atrás. Como Homo sapiens, nuestra especie, llevamos aquí solo 200.000 años. Solo 200.000 años. Y solo 12.000 años atrás empezamos a sembrar formalmente, de manera ordenada. Y solo 5.000 años atrás emergieron las ciudades. Solo 5.000 años atrás. Ojo, estamos en el año 2000 y algo, ¿no? 2020. Pero solo 5.000, 2.000 de ahora y 3.000 de antes, empezaron a emerger las ciudades. Cuando ustedes leen la Biblia, si es que son cristianos, o cuando ustedes fueron a misa, o fueron al templo, o escucharon algo de historia, les dijeron, el Valle del Nilo, los egipcios, Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, ya, y los ríos y el agua, y los 7 años de vacas flacas, y los 7 años de vacas gordas, y el momento de la abundancia y en el momento de la sequía. Sí, hace 5.000 años nos estacionamos formal y empezaron a emerger las ciudades. Y oh sorpresa, ¿dónde emergen las primeras ciudades? Las primeras civilizaciones, ahí donde había agua. Ahí donde había agua. Por eso Mesopotamia significa entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Por eso es que
Egipto surge a orillas del Nilo, un lugar de una tierra muy fértil. Ahí donde había buen clima, donde se contaba con agua, empiezan las primeras civilizaciones, solo 5.000 años atrás, ¿ya? Donde había agua. Es decir, nuestra suerte dependía enteramente del clima. Por eso es que Tales de Mileto, el primer filósofo del que tenemos conocimiento, cuando trata de explicar el origen de las cosas, dice que todo empieza con el agua. Ahí donde hay agua, hay vida. Y parecía lógico. Ahí donde había agua, había vida. Y donde no la había, pues nada había. En el momento en que escaseaba el agua, la suerte del hombre era terrible. Hambrunas, pestes, sequías terribles, y la población disminuía de una manera dramática e incluso podía desaparecer. Entonces, ojo, la suerte del hombre estaba enteramente ligada al clima. Nuestros primeros dioses, entre comillas, tienen que ver con eso: el fuego, el trueno, el aire, el sol, el agua, tierra. Ya listo, ya veo que me están cortando, pero vamos a hacerlo rapidísimo. Entonces, listo, nuestra suerte estaba ligada al clima. Pero en el siglo XVIII, en el último cuarto del siglo XVIII, nuestra historia cambió. Y cambió para siempre. ¿Por qué? Porque se fabricaron máquinas a más no poder. Aparece la máquina de vapor, aparecen los barcos, aparecen los trenes, y estos pueden transportar rápido cualquier tipo de mercancía. Había sequía donde yo vivo, no importa, yo tengo hierro, les envío hierro para que hagan barcos, y ellos pues me envían a mí alimento. Así que a partir de ahí la suerte del prójimo pasó a estar directamente, pasó a estar directamente relacionada con la suerte del prójimo. Empezamos a depender de los demás y no del clima, y ojo, a partir de ese momento todo cambió. El comercio, mis amigos, fue lo que hizo que la expectativa de vida aumente, que los niveles de productividad se eleven y que todo cambie. Yo tengo un ejemplo que les voy a dar en la parte de las preguntas para que vean cómo el comercio y los acuerdos comerciales son la otra cosa que hace que cambiemos de manera radical nuestra historia. Por eso el comercio es necesario con todo el mundo. Y aquel que diga que no debemos comerciar porque no somos competitivos, lo que está haciendo es condenarnos a la miseria. Por ahora, gracias. Listo. Atento a sus preguntas. Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en la ronda de preguntas. Si alguno tiene alguna, por favor, me lo comunica para hacerle la palabra. ¿Sí? Ah, ok. Eduardo Mendieta. Perfecto. Tú puedes habilitar el micrófono. Gracias. ¿Cómo está? Primero que nada, muchísimas gracias por su ponencia. Fue una excelente ponencia. Mi pregunta va respecto a lo que de pronto llamamos el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hace un tiempo atrás estábamos escuchando tal vez de una privatización del IES, lo cual para mí, para mi criterio, decía que puede ser una buena postura, porque al que el IES se maneje y no sea manejado por el Estado tiene menos intervención en el pueblo. Pero quisiera que usted me ayude resolviendo esa duda, si es que la privatización del IES sería buena o mala. Mira, yo te diría que el término privatización ha sido satanizado, pero lo que en realidad hay que hacer es desestatizar al sistema de seguridad social, porque está estatizado, y por estar estatizado, pues funciona mal, ¿ya? Debemos poner al IES a competir, es así de sencillo, ¿ya? Y luego, pues naturalmente con el tiempo el IES se quedará rezagado, porque en este momento la gente tiene que encadenarse a las puertas de esa cosa para tratar de obtener dinero. Mientras tanto, los chilenos que cambiaron de sistema no se encadenan a nada, son accionistas de las empresas chilenas, tienen el futuro asegurado, tienen un sistema adecuado que propaga la formación de capital y que eleva el estándar de vida, porque el ahorro se queda en su lugar y no en manos de los políticos. De hecho, y para tu información, del IES han salido 3 partidos políticos. 3. O sea, ¿qué tiene que ver el IES con partidos políticos? Pues nada, de ahí salen partidos políticos. Y de remate, el Estado siempre le mete la mano, de tal manera que se volvió su chanchito personal. Y ojo, y de paso no devuelve. Así que tenemos que cambiar ese sistema
sí o sí. Listo, muchísimas gracias. Tal vez una consulta más, si es que me da la posibilidad. Dale. Al hablar de invertir en empresas privadas, estamos hablando de que sería más o menos una inversión de una renta variable a largo plazo, ¿verdad? O podríamos estar metiendo esa plata en un fondo de inversión. A eso es lo que se rigen los chilenos en este momento. Bueno, básicamente lo que sucede es que tú tienes una especie de cuenta de ahorros personal. Y llega un momento en que desde la aseguradora privada te envían un folder, y te dicen, mira, ¿te gustaría, Eduardo, que parte de tu ahorro se destine a invertir en la empresa A con X nivel de riesgo, o en la empresa B con un nivel de riesgo diferente, o en la empresa C con un riesgo tal vez más alto, pero sin embargo con mayor rentabilidad? Y tú decides si parte de tus recursos se depositan en uno de esos portafolios de inversiones, de tal manera que te vuelves accionista de una empresa, o sencillamente no inviertes en nada y tu dinero sigue en la cuenta de ahorros, claro, obteniendo una rentabilidad inferior que si estuvieses arriesgando parte de tu capital. Es así, y eso depende del número de empresas existentes, en realidad. Listo, muchísimas gracias. Ok, la siguiente pregunta viene para Jaime Mendoza. Por favor, habilita tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Hola, Joselo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la exponencia. Mi pregunta va relacionada con el tema del comercio. Soy de los que cree que justamente un país, en nuestro caso Ecuador, el tema de los aranceles, no debería existir aranceles para productos o servicios que no se elaboran aquí, y tener para los productos y servicios que sí hay aquí en Ecuador, tener un arancel bajo para poder negociar justamente estos acuerdos comerciales. ¿Estoy equivocado o también incluso los que existen aquí también deberían ser eliminados? Gracias. Mira, los aranceles hacen arbitrariamente la vida de todos nosotros más cara. Ese es el primer argumento. O sea, normalmente en un comercio tú encuentres pague 1, lleve 2. En Ecuador pagamos por 2 y llevamos 1, gracias a los aranceles, que lo que hacen es mantener a un Estado ineficiente. Y desde luego que no se le tendrían que cobrar aranceles a nadie, ¿ya? Y tú deberías traer por el aeropuerto lo que se te venga en gana, y traer un container y llenarlo de lo que se te venga en gana, sencillamente porque se te da la gana. Y cuando tú traes bienes de capital, cuando traes herramientas o traes un perfume porque se te da la gana de oler bien, pues enhorabuena por ti, ¿ya? Y si traes cosas para vender acá, pues nadie debería estarte cobrando una tasa adicional y tendríamos un estándar de vida mucho más elevado. El comercio eleva el estándar de vida y no hay por qué ponerle trabas de ninguna naturaleza, ni para el local, ni para el internacional, ni para este, ni para aquel. O sea, el comercio explica que estemos mejor y siempre va a ser saludable mientras menos trabas existen. Muchísimas gracias. Ahora, si la siguiente pregunta viene para Alfredo, por favor, habilita tu micrófono, por favor. ¿Qué tal, José? Segundo día. Como todos lo han dicho, excelente ponencia, y de aquí salen algunas preguntas y tengo sobre todo una anotada aquí. Basándonos en el ejemplo que nos diste sobre cómo producimos y cómo nos somos más eficientes a medida que ahorramos y tenemos más tiempo para crear las herramientas, un punto importante que quisiera saber, o tu opinión más que todo, sería: la agricultura aquí en la sierra, la mayoría sigue siendo de personas que se levantan en la mañana, una familia entera con manos cayudas, donde se sacan, o sea, tienen su terreno y hacen ese proceso mes a mes, día tras día, donde para producir 50, 60 quintales, que al seguir la cadena productiva llegan a un mercado donde el valor se reduce a lo mínimo cuando el esfuerzo de ellos es muy grande. La primera pregunta sería: ¿cómo mejoraríamos eso en la cadena productiva? Porque, o sea, esto es casi esclavismo. Volvemos a tu ejemplo de que es sobrevivir para día a día, y es la mayoría de productores, y pues como es el volcán Cayambe, la mayoría de aquí es Cangagua, la parte de Ayora, la parte productiva de Cayambe, la gente se va así y no mejoramos. Y la segunda cosa, porque esto viene de la mano con lo que mencionaste del anterior expresidente, que hay personas de aquí que no quieren seguir mejorando y aún alaban, no sé, tienen como un estante de oro para el anterior
el anterior presidente y que fue el mejor y que al menos tuvimos esto. O sea, ¿cómo también cambiamos esa mentalidad? Porque creo que es injusto. La gente que sigue todos los días, 5 de la mañana, para tener que preparar su terreno, es la misma que defiende estas ideas. O sea, ¿cómo logramos cambiar eso y cómo podemos mejorarlo? Bueno, vamos por partes, ¿no? En realidad, así como en nuestra isla te pasabas todo el día subiendo la palmera, allá en el campo ecuatoriano y en el campo latinoamericano en general, nuestros indígenas se pasan todo el día arrancando con las manos las cosas, ¿ya? Y claro, y por eso tienen las manos jodidas, y por eso que viven mal, y por eso les duele la espalda, y no hacen más que eso para ganar muy poco, o sea, mucho tiempo, poco resultado, exactamente lo mismo que te decía, muchas horas subiendo la palmera y muy pocos cocos. ¿Cómo se altera eso? Pues trayéndole maquinaria a esa gente. Pero cuando maquinaria que alterará su nivel de productividad y les dará tiempo para vivir como seres humanos. Pero para ello necesitamos captar ahorro externo, necesitamos generar las condiciones para que venga el ahorro hacia el Ecuador. Pero yo quisiera también poner un ejemplo que no pude terminar de poner por temas de tiempo y que para mí siempre ha sido sumamente explicativo o didáctico con respecto a cómo funcionan las cosas, ¿no? Primero, idea fuerza. Hay que competir, hay que entrar a insertarse en los mercados internacionales de manera total, de manera salvaje, ¿ya? Esto es importante. ¿Y por qué? Imaginemos por un instante que tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos y nosotros tenemos baterías ecuatorianas y la fábrica de baterías ecuatorianas vende la batería en $100. Listo. Y la fábrica de baterías norteamericanas las vende en 20. Entonces, claro, cuando compitan los ecuatorianos con los americanos, alguno dirá, van a destruir la industria nacional. No, la cosa funciona diferente. Cuando tú, que tienes que tienes inteligencia, dices, bueno, ¿para qué comprar una batería ecuatoriana en 100 si la puedo comprar americana en 20? Pues compras la batería norteamericana. ¿Qué es lo primero que sucede? Señores, se ahorran $80. ¿Cuál era la clave de la prosperidad? El ahorro. Así que en el momento en que se ahorran $80, empieza el círculo virtuoso de fabricación de capital para el Ecuador. Segundo, como tienes ahora $80, pues ya vas a otros negocios y te compras una camisa, un pantalón y unos zapatos. Entonces, listo, en el sector de camisas, de pantalones y de zapatos, comienza a crecer, digámoslo así, el sector, y como resultado de ese crecimiento del sector, ellos demandan nueva mano de obra. Es decir, le dicen a la gente que está ahí, oye, ahora que ya estamos vendiendo, tráeme a tu hermano, tráeme a tu primo, trae a tu cuñado, tráelo a trabajar. Y cuando las empresas comienzan a demandar trabajadores, es decir, a solicitar trabajadores, suben los salarios reales, ¿ya? Es decir, aumenta el poder de compra del ciudadano. Y adicional, otra cosa, muchos se quejan, ay, no, que sí que la riqueza está concentrada en pocas manos y bla, 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 y se ponen a llorar. Listo, quieren desconcentrar la riqueza, desconcentrémosla del sector de baterías y ahora sí pongámosla en el sector de baterías, de pantalones, de camisetas y de zapatos. Hemos democratizado la riqueza. Ahora se encuentra en más manos que en el pasado. Rompemos oligopolios, hacemos más barato el costo de vida en el Ecuador, favorecemos a la gente que menos recursos tiene. Y como el acuerdo comercial no solo me permite comprar baterías, sino cualquier cosa, ahorro por todos lados y al ahorrar por todos lados comienza el proceso de formación de capital. Antes con un billete de 100 compramos una cosa, ahora con un billete de 100 compramos 4, es decir, aumentó el nivel de productividad del billete, que les dije, el cambio en el nivel de productividad es lo que explica que estemos mejor. Así que es sencillísimo, nos conviene comerciar con los americanos. Pero alguien me dirá, sí, José, pero ¿qué pasó con el de las baterías ecuatorianas? Una, ahora que ya no paga aranceles y puede traer nuevas maquinarias, puede comenzar a hacer más barata su producción. Pero imaginemos lo peor, que no puede, que igual, o sea, baja el costo de la batería a 40 y la venden 50 y el otro la venden 20 acá. Listo. La historia termina así. El baterista, el señor de las baterías en Ecuador, llama al gringo y le dice, mira, brother, ya descubrí que lo mío no es producir baterías.
pero conozco del negocio. ¿Qué tal si tú produces las baterías y yo las comercializo en el Ecuador? Voy a ser tu representante en Ecuador. Tú produces que yo vendo. Fin de la historia. Todos estamos mejor. Ahora, para aquellos que todavía siguen creyendo que Correa, ese prófugo de la justicia, debería tener algún lugar aquí, diferente de la prisión. Señores, lamentablemente esta gente los timó, se metieron en la educación y les contaron que el buen vivir y los pusieron a vivir mal. Han hecho que el Ecuador sea un país invivible donde la gente quiere, o sea, ya no hay trabajo acá. O sea, antes eran 4 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar trabajando. Ahora son 3 y cada vez son menos. O sea, la circunstancia. No sé por qué, pero toqué el teclado ya. No es porque Lenín Moreno lo hizo mal. O sea, era parte de esa misma cosa. Debemos cambiar las circunstancias para mejorar las condiciones de vida del Ecuador. Y para ello debemos comerciar y debemos traer inversiones, que es así como se le llama al ahorro externo. Traer inversiones al Ecuador y comerciar con el resto del mundo cambia nuestro nivel de productividad y nos pone a vivir bien. Rafael Correa nos aisló del planeta, aumentó los muros comerciales, puso barreras al comercio, aumentó los aranceles, puso salvaguardias sobre salvaguardias, hizo que acá pagues por 3 y lleves 1. O sea, hizo la vida arbitrariamente cara y con eso hizo que la gente más pobre viva peor. Porque el que tenía plata la ve más difícil, gana menos, pero sigue viviendo. Pero aquel que no tenía plata empezó a vivir re mal. Y lo que podemos hacer para vivir mejor, ya se dijo, ahorro y comercio. Listo, bueno, vamos por otra pregunta porque se va acabando el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ok, vamos con la siguiente pregunta de Félix Abad. Por favor, súper breve, ambos. Sí, ¿qué tal, José? Excelente charla. Hola. Hasta ahora lo que he escuchado. Tenía una duda que respondiste parcialmente con lo que acabas de comentar. Era sobre el tema de la productividad. Aquí en Ecuador, sobre todo, dejando a un lado si deberían existir o no los gremios que representan a diferentes actividades o frentes laborales, ellos siempre indican que maximizar la producción es sinónimo de desempleo porque se hace más con menos personas y aunque se mejora la calidad de vida y el poder adquisitivo, mucha gente no va a tener ingresos bases como para mantener su vida. Comienza a maximizarse la ganancia y hay el estigma de que el exceso de herramientas, como tú decías, que realmente nos ayuda a ser más eficientes y productivos, no suele ser al final saludable para el empleo. ¿Cuál es la realidad en ese ámbito? ¿Cómo desmitificar eso y comprender de que más bien debería ser todo lo contrario? Que si bien es cierto, algunos trabajos se perderían, ¿en qué otros aspectos es positivo la mayor productividad en base a las herramientas que nos facilitan la misma? A ver, hay que ser enfáticos, ¿no? El aumento del nivel de productividad altera de manera positiva el estándar de vida de todo el mundo. De todo el mundo, entiéndase bien. No hay truco ni hay, no sé, paloma dentro del sombrero del mago. Ya, esto es así de sencillo. Los acuerdos comerciales, el ahorro y el comercio que aumentan nuestro nivel de productividad nos permiten vivir mejor. No es que tú haces la herramienta, te metes en la palmera, bajas más cocos y ahora vives peor. No, ahora vives bien, porque tienes tantos cocos que puedes ponerte a dormir, que el descanso aparece, que puedes tener tiempo para cambiar tu alimentación, que haces tu casa. Esto no es cuento, esto es lógica, esto es economía. Pero hablemos del trabajo. El trabajo se puede generar facilito. O sea, tú puedes tener a 100 giles cargando cosas, así por ejemplo, haces un paso a desnivel y tienes a 100 personas en lugar de palos. Y listo, y los tienes trabajando, pero haciendo cosas inútiles. Para eso se pone, no sé, un fierro, una caña, algo que lo soporte. Generar trabajo es posible. Lo importante es generar valor, ¿ya? Y cuando alguien crea una herramienta, lo que hace es generar valor que le permite a la gente resolver un problema e ir en busca de la solución de un problema diferente. A partir de que tú tienes, no sé, yo me acuerdo que algún día me acerqué a donde un señor y le decía, mira, vengo a reparar este microondas, ¿ya?
porque aquí son tan caros que tengo que repararlos. Si estuviera en Estados Unidos, tal vez lo bote. Y él me dijo, pero yo me quedaría sin empleo. Le digo, no, pana, si tuviéramos acuerdos comerciales y yo pudiera traer rápidamente un microondas a un precio baratísimo, usted no estaría arreglando microondas, estaría arreglando splits. Porque ese sería lo que habría en el hogar de todos los ecuatorianos. Ya no un microondas, cosa muy ligera. Estaría usted arreglando splits, o sea, lo que viene más arriba, una necesidad mucho más interesante, más de alto valor, más de alto nivel. Eso se llama destrucción creativa, ¿ya? Cuando apareció el automóvil, desde luego que dejó sin trabajo a los que se dedicaban al caballo, pero el automóvil trajo diseñadores, trajo gente que se dedicó a las radios, trajo gente que se dedicó a fabricar llantas, a los nuevos modelos, gente que se puso a pensar en diversas formas de comercializarlo, a gerentes, a modelos, a tipos que te dijeron, mire, pruebe el auto, siéntese, a cuero para los automóviles, o sea, millones de actividades que antes no existían. Se generaron cuando dejamos de hacer lo anterior. Y olvídense digámoslo así, del romanticismo del caballo. Porque imagínate, si has sido testigo de un accidente, si alguien se accidenta, no tienes que tocarlo, o sea, viene, lo topó algo, no sé, se cayó de algún lado, no tienes ni que levantarlo, tienes que esperar a quien sepa sobre enfermos y sobre gente accidentada que lo recojan, porque en las películas se los recoge así, ligerito, se los pone en la camilla y a operar, no sé. Si tú los coges y los agarras así, les pones en riesgo su vida, hace que se desangren o que se desbaraten. Imagínate en un caballo, listo, algo le pasó y lo que le pasa al caballo está lo revientas. Pero en el auto, vienes, lo metes rápido, pim, 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 salvaste su vida. ¿Ya? Eso trajo este tipo de cosas. Traen siempre mejoras. Es un mito eso de que las máquinas generan un desempleo que deja a la gente en el desempleo. Sí, hay gente que deja de hacer eso, que es menos eficiente, para dedicarse a hacer otras cosas que ahora son más eficientes y demandadas por la gente. Perfecto, tenemos la última pregunta y las dos personas que quedan, por favor, le pueden preguntar a José Lo por privado. Ok, la siguiente pregunta lo va a realizar Sebastián Díaz. Por favor, adelante. ¿Cómo están todos? Mi estimado José Lo, muy buena charla como siempre. Saludar también a Dorita, a Adriana y a Carlos, que los vi por ahí. ¿Cómo están? Y José Lo, me pareció muy importante que hablaste lo del ahorro y que obviamente en un país como el nuestro, que no tenemos ahorro, necesitamos ahorro del exterior, y para eso tú dijiste que se necesita seguridad jurídica. Y ahí yo le veo el grave problema, cómo institucionalizar la seguridad jurídica en un país que tú cambias cualquier norma y se te prenden las calles, se te prende la asamblea, se te prende esto y este otro. ¿Cómo institucionalizamos esa seguridad jurídica y la hacemos mantenible en el tiempo? Mira, yo te lo voy a poner de esta manera. Imagínate, tú ya entendiste, ¿no? Necesitamos ahorro, necesitamos reglas claras. Y listo, y la gente sale aquí diciendo necesitamos reglas claras y adelante con las reglas claras. 3 días después no pasó nada. Pero sí hay una forma, me parece, de importar seguridad jurídica. Cuando tú haces o firmas un acuerdo comercial con otra sociedad, por ejemplo, con Estados Unidos, no solamente estás diciendo vamos a eliminar las barreras arancelarias y vamos a comerciar más bienes y servicios, sino que adicional firmas un acuerdo normativo que dice en caso de discrepancia resolveremos nuestras diferencias en determinado lugar previamente establecido. Y así compras esa certeza que los empresarios e inversores necesitan. De alguna manera hacemos como que importamos seguridad jurídica, importamos cierta institucionalidad a través de la firma de acuerdos comerciales que no tenemos, ¿ya? Y esos acuerdos comerciales tienen un poder que aunque venga un gobierno de turno no puede torcer lo que ya se estableció para tener vigencia de largo plazo, salvo que venga algún tontuelo como el anterior y comience a desconocer los acuerdos comerciales, en cuyo caso el automóvil que ya llegó a costar tal vez $8,000 vuelve a costar 20,000, pero la gente se dará cuenta, hey, pero si ya costaban 8,000, ¿por qué con este señor ahora cuestan 20? Pues sería el equivalente a dejar la dolarización. Nadie quiere dejar la dolarización porque la dolarización nos trajo certezas. Y no hay presidente, por malo que haya sido, que haya vencido a la dolarización, precisamente porque la gente quiere dolarización. Y lo mismo pasaría si tuviésemos acuerdos comerciales e importamos esta seguridad jurídica y estas reglas claras a las cuales nos comprometemos.
nos permiten comerciar libremente, bajar el costo de vida del ecuatoriano, mejorar el costo para producir, dado que ahora traemos tecnología que nos permite producir más barato y vender más barato en el exterior y traer más divisas para la economía ecuatoriana. Y bueno, y este círculo vicioso se haría si viene alguien y dice, desconocemos el acuerdo comercial. Y claro, cuando el estándar de vida se vuelve caro, ya al menos puedes decir, fue ese señor el que hizo que la vida se vuelva invivible, porque ya estábamos viviendo bien. O sea, como les dije desde el principio, ahorro y comercio explican por qué vivimos mejor. Ahora, ¿estamos viviendo muy bien? Pues no. ¿Por qué? Porque no estamos integrados comercialmente, porque escasamente tenemos un acuerdo comercial, porque no tenemos reglas claras y porque antes las reglas de juego se cambiaban cada semana. Pero un acuerdo comercial nos puede dar eso que necesitamos precisamente para que haya mayor estabilidad jurídica, que es lo que necesitamos, al menos en este momento. ¿Eso? Perfecto. Quiero confirmar, por favor, si ya tenemos aquí a Alex o podemos seguir todavía. ¿Sí lo tenemos, Alex? Ya está, perfecto. Sí. Axel. Ya. Sí, Axel, perdón. Perfecto, sí. Ya, entonces le doy la palabra a Dorita para que siga. Y muchas gracias, Joselo, por tu intervención. Gracias, Adriana. Sí, realmente, Joselo, una excelente exposición sobre cuáles son, por qué hemos progresado estos últimos 200 años, qué ha pasado con la humanidad. Bueno, el siguiente tema precisamente que se va a discutir en este conversatorio trata cuáles son esas fuerzas que impiden, que tratan de demoler todo esto que hemos construido en estos últimos años. El tema que vamos a tratar es precisamente esto en la próxima, con los próximos conferencistas, es la moralidad del capitalismo. Es un conversatorio entre Axel Kaiser y Esteban Sevilla. Axel Kaiser es casi como un artista de cine, es muy conocido entre todos, querido, apreciado. Yo tengo la suerte de haberlo conocido hace muchos años y seguimos conversando y he asistido con él a muchos eventos. Me parece que él realmente es uno de los líderes del pensamiento actual. Todos sus libros que ha escrito, de los cuales, como siempre, yo tengo para presentar algunos de ellos en mi biblioteca. Entonces, realmente es increíble. Entonces, vamos a escucharlo a él y a Esteban Sevilla, que es un empresario muy conocido entre nosotros y que nos apoya mucho en las actividades que nosotros realizamos. Como no tengo mucho que sobre Axel, pues mucha gente lo conoce, ha leído sus libros, es director ejecutivo internacional de la Fundación para el Progreso, él es abogado, profesor visitante de la Universidad de Stanford, California, doctor de filosofía por la Universidad de Heidelberg, Alemania, columnista de los diarios Financiero, El Mercurio, autor de El Chile que viene, La fatal ignorancia, La miseria del intervencionismo, La tiranía de la igualdad, El engaño populista, El Papa y el capitalismo, y ese último que acaba de terminar, no sé si habrá hecho otro, pero el último que presentó en el 2020, La Neo-Inquisición. Esteban Sevilla es todo un personaje muy amable, un empresario, de esos que tanto necesitamos nosotros, de que siempre estamos hablando de los empresarios que son los creadores de riqueza, y muy interesado en todas estas explicaciones y temas de por qué la sociedad tiene estas situaciones, cuando él ve muy claro seguramente desde su punto empresarial qué es lo que hay que hacer para crear riqueza. Esteban es presidente del directorio de Holding Semaica y CEO de Sevilla y Martínez Ingenieros C.A. Es ingeniero civil de profesión, título obtenido en Northeastern University en Massachusetts, Estados Unidos, con estudios de posgrado en Purdue University y Harvard University, institución en la cual desarrolló la especialidad de Owners President Management. Expresidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador, destacado en proyectos de construcción y grandes obras públicas como hidroeléctricas, así como otros emprendimientos y negocios. Este conversatorio va a durar media hora para dar oportunidad, media hora para que los amigos que nos acompañan hagan sus preguntas. Así que empezamos enseguida. Bueno, Dorita, yo solamente quería decirles bienvenidos Esteban, bienvenidos Axel. La verdad me quedé un ratito solo para darles la bienvenida. Nos sentimos muy honrados de contar con ustedes el día de hoy. Bueno, adelante, los micrófonos son suyos.
Empieza. Gracias, gracias. No sé si me escuchan bien. Claro, Muy bien. claro. Axel, ¿puedes probar tu micrófono? Sí, puedo. ¿Cómo me oyen ustedes? Muy ¿Bien? bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a tomar la palabra, Axel, para darte la bienvenida. Por venir puntual, porque yo soy del colegio alemán también, me acabo de chocar contra el vidrio de la oficina mía. Entonces, si ven que tengo esta cosa, es por tratar de entrar en puntualidad y estar contigo, Axel, que ha sido para mí un momento muy importante esta noche, ¿no? Porque yo les he venido insistiendo a mis amigos, a mis familiares que te escuchen desde hace 5 o 6 años, no sé ni por qué entré en eso y por qué te conocí a través del YouTube, y de ahí entré tal vez por donde Dorita también. Entonces, bienvenido, Axel. Yo lo que quisiera es que me permitan, porque tengo que preguntarte esto, y es, ¿qué va a pasar en el plebiscito de Chile? Muy rápido para que nos digas, y después entramos en la parte aburrida de lo que es el capitalismo y la moralidad, que todos sabemos que es moralmente más adelantada que cualquier otra forma de hacer negocios o de vivir en la vida. ¿Qué le ves en el plebiscito de Chile, por favor, Axel? Gracias a ustedes por la invitación, Dorita. Como siempre, un gran placer poder apoyar al Instituto y compartir contigo. Esteban, encantado de esta conversación. Y para ir directo al grano, lo más probable es que gane el apruebo, es decir, la idea de crear una nueva constitución desde cero en Chile. Y eso se hará con 2 alternativas que también hay que elegir en el referéndum del domingo siguiente, ¿verdad? Que es una convención mixta con ciudadanos elegidos y políticos elegidos, o bien una asamblea constituyente, cuestión que nunca se ha intentado en la historia de Chile. Cualquiera sea el resultado, en el sentido del mecanismo, me parece que Chile va a haber un deterioro muy acelerado y agudo de su capacidad de progresar y de salir adelante, como resultado de esta ola populista, anticapitalista que nos ha arrasado en los últimos tiempos. Qué pena, Axel, qué pena que no hemos logrado transmitir a las élites, a la población en general, todo lo que se ha ganado en este tiempo. Entrando en materia, estimado Axel, yo tengo muchas inquietudes con el capitalismo, ¿no es cierto? Soy un capitalista, ferviente liberal, ¿no? Liberal al estilo sudamericano, no americano. Soy un ferviente de familia, siempre hemos sido liberales, siempre hemos buscado la educación. ¿Estamos pasando, crees tú, una destrucción creativa, lo que decía Schumpeter, que existe esta destrucción creativa? ¿Seguimos explicando mal el capitalismo porque solo lo explicamos en términos materialistas, cuando nos ha dado tanta libertad a las mujeres, libertad a la disposición sexual, libertad para el arte, libertad? ¿Por qué solo hablamos de la parte materialista? Y si crees tú que estamos en una destrucción creativa, que siempre los economistas y filósofos dicen que el capitalismo nunca se tiene que terminar de perfeccionar. Claro, el concepto de destrucción creativa que usaba Schumpeter refería a la innovación tecnológica y de técnicas y mecanismos de producción que terminaban por hacer obsoletas otras, sin embargo, incrementaban el bienestar y la producción, ¿cierto? Y lo que yo creo que estamos enfrentando hoy es una revolución de otro tipo, que también habla Schumpeter en ese libro Capitalismo, Socialismo y Democracia. Y tiene que ver con la pregunta que el mismo Schumpeter se formula en torno a si acaso el capitalismo va a sobrevivir. Acuérdense que él tiene un capítulo entero dedicado a eso en el libro. Y una de las razones por las que él cree que no va a sobrevivir, porque esa es su respuesta, es porque se ha desarrollado una clase completa de intelectuales que hacen un negocio y viven, ¿cierto?, del desprestigio del sistema, de decir, de destruir la credibilidad y la legitimidad del sistema. Y a mí me parece que estamos entrando en una fase extraordinariamente peligrosa, y no lo digo por América Latina, que ha sido históricamente un continente
con una relación muy compleja con el sistema de libertad económica, por no decir desastrosa en algunos casos, sino por Estados Unidos. El auge de lo que se llama Democratic Socialism y las ideas que están empezando a apoderarse del Partido Demócrata, que podría ganar la elección en 2 semanas más, presidencial, creo que están amenazando hasta cierto punto existencialmente el sistema. Después hay razones que podemos analizar en profundidad de política monetaria y muchas otras cosas, pero sí hay una corriente intelectual y una popularidad de ideas socialistas anti-mercado que en las nuevas generaciones tiene un arraigo que no se veía probablemente nunca en la historia de Estados Unidos. Y hay encuestas que te lo muestran. Entonces yo creo que el desafío es ese, y la gran batalla realmente está en Estados Unidos hoy día, porque si Estados Unidos cae y se pierde, cae todo el resto, no queda ninguna esperanza para América Latina. Así es, Axel. Me asustó justamente eso me asustó porque recibí de la revista de MIT un artículo que decía que ya lo que significa el capitalismo sin el crecimiento. Estamos viendo, y yo creo que hace falta dar ese paso, y tal vez tú estás manejando eso en Stanford, ojalá. ¿Qué va a pasar con el capitalismo sin que exista crecimiento en las grandes industrias y en las grandes ciudades y países, tanto por la descendencia de la población y tanto porque ya los materiales son finitos? Ayer tuvimos una charla y me reía un poco de eso porque decían, mientras hay escasez en el capitalismo, la gente sale y se incentiva y busca de que existan los materiales a cualquier precio. Ahorita nos hemos dado cuenta, y yo creo que esa es la parte fundamental, y la gente joven está buscando una respuesta a que no podemos seguir a cualquier precio usando materiales o usando al medio ambiente sin considerarlo. ¿Cómo le ves tú al capitalismo con esta? ¿Por qué nos hemos dejado ganar por la izquierda todos estos derechos que realmente son liberales de buscar el bienestar de todos a través del bienestar de la persona? Temo que no hemos hecho un buen trabajo, insisto, en penetrar culturalmente y con nuestras ideas a la sociedad de manera tal de que exista un compromiso emocional con el capitalismo, el sistema de libre emprendimiento y de innovación, que es como me gusta llamarlo a mí. Y eso es lo que marca una diferencia con las naciones que han avanzado. Estados Unidos terminó siendo el país más rico del mundo porque, como bien dijo Werner Sombart, el famoso sociólogo nazi, socialista, digamos, alemán, los americanos no tenían una revolución socialista porque había un compromiso emocional entre el proletario americano y el sistema, ¿ya? Y además observó que el proletario americano vivía muy bien, que es el punto que tú estás haciendo ahora con el crecimiento económico. Mira, yo escribí un paper que lo publicó el Austrian Economic Center de Liechtenstein junto con una institución de Mónaco, una conferencia que di en Mónaco. Y en ese paper yo hablo de Saving Nature from Politics, de salvando la naturaleza de la política. Que la verdad, y tengo datos ahí, es que el capitalismo, el sistema de innovación y de ingenuidad, no de ingenuidad, perdón, de creatividad humana, es el que nos está permitiendo, por ejemplo, desacoplar el producto de la emisión de partículas contaminantes, incluido el CO2. Yo tengo varios datos en ese paper que te muestran que cada dólar producido hoy emite mucho menos que lo que producía antes. Y esto es incluso en China. Ha caído mucho la cantidad de emisiones por cada unidad de producto que estamos creando. Entonces estamos avanzando hacia una economía mucho más limpia y claramente los países más ricos además tienen aguas más limpias, tienen menos contaminación, menos suciedad, cosa de ir a Europa, Alemania, Suiza, cualquiera de esos países, incluso Estados Unidos. Entonces yo no creo en la tesis de que los recursos son finitos, por la sencilla razón de que la creatividad humana y el ingenio humano son infinitos. Y por tanto, cuando vemos que
hay recursos que tal vez se van a agotar, se habla del petróleo hace mucho tiempo como una bomba de tiempo que se va a acabar. No ha ocurrido, porque claro, inventan el fracking y otras cosas, pero incluso si ocurriera, tenemos ya al alcance algunas tecnologías y otras que se están desarrollando que pueden hacer que el petróleo no sea más necesario. No todavía, no aún, pero podemos transitar hacia allá en este siglo. Y por tanto vamos a tener la capacidad de tener un ambiente más limpio, una productividad igual o más elevada que la que tenemos hoy gracias a tecnologías que trabajan con hidrógeno, con energías renovables, etc. Entonces, yo no me compro mucho ese discurso de que se agotan los recursos. Ahora hay todo un sistema que también extrae las partículas de carbono del aire, ¿cierto? Y va purificando el aire. Incluso hay algunos que tecnológicamente hacen diamantes desde ahí. Y todas esas cosas están, ¿no? Y se están desarrollando. Mucho mejores tecnologías. Ahí está la clave para un desarrollo sustentable y es lo que hemos venido haciendo. Hay mucho más reciclaje, etc. Entonces yo no creo en la tesis de que los recursos son finitos, eso es en un mundo estático en el cual no hay innovación tecnológica, en el cual no se están desarrollando nuevas fuentes de solución a los problemas que tenemos. Así que eso yo lo discuto, y lo que es el crecimiento económico depende también nuevamente de la innovación y por supuesto de que los gobiernos del mundo no la asfixien. A mí me parece que lo que están haciendo también en Occidente fuertemente es asfixiarla. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es increíble ahora la bolsa de valores de Estados Unidos. Está tan intermezclado el Banco Central y tanto plata se ha metido que es imposible perder en la bolsa de valores, lo cual es ridículo porque le estás apostando contra el gobierno. Pero eso es un tema, no sé, macroeconómico que es interesante. Pero quisiera retomar la parte esta del capitalismo con una persona que entiendo tú le admiras mucho, que es Deirdre McCloskey, ¿no? Sí. Profesora de la Universidad de Chicago, con un excelente último libro de por qué la economía no explica bien al mundo moderno, digamos. Y ella lo que dice es que la metodología que se ha utilizado para explicar el capitalismo no explica cómo se debe, qué pasos se deben dar, y solo se basa en la materia. Entonces, ¿qué crees tú poniendo desde ese punto de vista que nos está faltando para todos estos jóvenes que nos están escuchando? ¿Cómo podemos hacerle más sincero y que se emocione la juventud en buscar la libertad a través del capitalismo? Yo creo que el capitalismo es una consecuencia de una mentalidad y de una filosofía que se instala en las sociedades desde un punto de vista psicológico prácticamente. Las comunidades, las naciones que tienen individuos y etos en los cuales las personas creen en sí mismos y tienen fe en su capacidad de salir adelante y son honestas y cultivan el aprecio por el éxito propio y ajeno y tienen una alta autoestima, son naciones que naturalmente tienden a abrazar una filosofía libertaria. Esto es sumamente claro en Estados Unidos desde que llegan los primeros colonos hasta, a pesar de que tuvieron ahí unos episodios tanto complejos en esa materia, pero hasta hace poco tiempo yo diría que esa es la fuerza que se ha ido perdiendo. Entonces, nosotros como liberales lo que tenemos que hacer es básicamente conectar con esos instintos de los seres humanos que los llevan a tener fe en sí mismos y a querer ser ellos los amos de su propio destino. Y esos son instintos que existen en la naturaleza humana y los tenemos que cultivar, y por supuesto para ello tenemos que desarrollar una narrativa que vaya más allá de los datos de crecimiento del producto, ¿cierto? Que también hay que usarlos, pero me parece que la fuerza de nuestro discurso debe venir de conectar con esas ganas que están en muchos casos dormidas de la mayoría de los seres humanos, y al mismo tiempo esforzarnos por crear sistemas que una vez que las personas hacen ese compromiso consigo mismo,
porque el liberalismo es ante todo eso, un compromiso contigo mismo, bueno, les permitan también salir adelante, y no estos sistemas corruptos arreglados que tenemos en América Latina, donde lamentablemente también, por mucho esfuerzo que muchas personas hacen, se les hace difícil avanzar, ¿cierto? Entonces, ese yo diría que es el corazón de la doctrina liberal, es una cuestión psicológica. ¿Qué hace el socialismo? ¿Qué hacen los populistas? El marxismo. El marxismo es básicamente una doctrina de la negación de la agencia individual, de la capacidad de los seres humanos de salir adelante y pararse sobre sus propios pies. Lo que dice el marxismo y el socialismo y las distintas formas derivadas de esa doctrina es que tu situación no es tu responsabilidad, no es culpa tuya. Hay un sistema opresor, injusto, que se ha desarrollado por diversas razones, que beneficia a unos pocos en perjuicio tuyo. Entonces no hay nada que tú puedas hacer que no sea seguir al líder marxista populista para rebelarse contra el sistema, romperlo, destruirlo y armar algo nuevo que te libere y te provea de todos esos bienes materiales que a ti te gustaría tener. Porque no nos olvidemos que Marx, en la crítica al programa de Gotha, promete que fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. Eso es una frase literal, textual. O sea, hay una promesa de mayor bienestar material en Marx. Entonces, contra esa ideología que también alimenta instintos que tenemos los seres humanos, el de la envidia, el del resentimiento, el del victimismo, el de ponerse digamos, a quejarse por todo, es decir, nada es culpa mía, el de atribuirle la responsabilidad a otras personas de tu propia situación. Bueno, contra eso tenemos que nosotros ofrecer el discurso que activa los impulsos más nobles y más energéticos del espíritu humano. Ese es el camino. Yo no veo otro, porque como nos ganan es ahí, es haciéndonos ver como los malos, porque somos materialistas, neoliberales, hablamos del interés individual, y no se trata de un tema del interés individual, así como lo plantean ellos. Se trata de un tema de amor propio, de eso se trata, de cuánto te amas a ti mismo, cuánta fe tienes en ti mismo, y cuánta fe tienes en que tú eres capaz de salir adelante y de sacar adelante a tu familia, y que obviamente la comunidad valore ese tipo de esfuerzo y se apoye mutuamente, porque acuérdate que somos los liberales los que creemos en la solidaridad, no los socialistas. Los socialistas creen en el Estado, creen en la distribución forzosa, creen en el control sobre la vida de las personas y en el control sobre los medios de producción, precisamente porque asumen que los seres humanos somos tan miserables que si no es por ello los socialistas que van a tener el poder sobre nuestras vidas una vez que controlen el Estado, entonces vamos a ser completamente egoístas y no vamos a ayudar absolutamente a nadie. Esa es la visión socialista, y lo más interesante, o diría yo lamentable, es que logran proyectarla sobre nosotros los liberales y decir, ustedes son los egoístas, los que no creen en la solidaridad. No, si somos nosotros los que creemos en la solidaridad, que es una de las grandes características del espíritu humano y que es espontánea. Ellos dicen la solidaridad es que el Estado, o sea, nosotros controlemos todo por la fuerza y le quitemos a uno para darle a otro, y en el camino obviamente nos quedamos con la mejor parte de nosotros. Entonces, me parece, para redondear, que tenemos que activar un discurso, desarrollar una narrativa que apele al self-reliance. Eso es lo que, por ejemplo, hizo magistralmente Ayn Rand con sus novelas. No fueron cuestiones de técnica económica ni argumentos de eficiencia, no. Fueron argumentos morales, y eso es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Sí, dos novelas interesantísimas que hablan del objetivismo, ¿no es cierto? Y de los 4 puntos. Pero regresando un poco, Axel, qué maravilloso poder conversar nuevamente contigo y por la pasión que le pones. Yo quisiera bajarte un poco a... ¿De dónde viene tu pasión? ¿De dónde viene la pasión de tu hermana, que entiendo que es Vanessa Kaiser, por el liberalismo? Danos un recorrido más humano. ¿Y por qué? Yo creo, Esteban, que se deriva de una familia que creía muchísimo en esta idea de que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y siempre nos incentivó tanto mi madre como mi padre a tener fe en nosotros mismos, a no ser quejosos, a no culpar a otros de nuestras situaciones, a tener piel gruesa, ¿no es cierto?, resistencia, resiliencia, tolerar el fracaso,
asumirlo como una lección y seguir caminando. Y esto te lo digo no porque nuestra vida de niño fue muy fácil, no fue así, todo lo contrario, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, pero me parece que esa filosofía, que es la misma que tú puedes ver en la película de Will Smith, En búsqueda de la felicidad, ¿cierto? Que a mí me parece una joya, porque además es una historia real y conecta con los ideales fundadores de Estados Unidos. Y esa es la filosofía liberal, por eso te digo que es una fuerza psicológica que empodera a los seres humanos el liberalismo, mientras las otras la debilitan. Bueno, esa formación, yo diría, de parte de nuestros padres, de también asumir riesgo, de enfrentar la vida sin quejarse demasiado, de entender que las cosas no son fáciles y que no todo te va a resultar, y que hay que seguir adelante y aprender también a disfrutar las cosas pequeñas, y que no hay nada garantizado, es lo que nos lleva, creo, a abrazar este espíritu liberal, libertario, que es el mismo, insisto, que genera el mayor experimento y más exitoso que haya conocido la historia de libertad, que es Estados Unidos, y el de mayor prosperidad, ¿no? Así que ese es el tema. Ahora, hay gente que podría tener otras teorías respecto a esto, pero creo que viene mucho de ahí, ¿no? Y después, evidentemente, cuando uno estudia ya economía y estudia filosofía, pero sobre todo te diría yo economía, tú entiendes, ¿no? Que lo que funciona y lo que no funciona. O sea, esa ya es una cuestión más racional. Y obviamente yo estoy convencido de que si los socialistas estudiaran economía no podrían ser socialistas. Digo, a menos que no la entiendan, que es lo que pasa. Pero es tan irracional, es tan absurdo el credo socialista. Fíjate que Hayek, en uno de sus escritos de la década del 30, dice que el socialismo siempre fue un credo irracional. Y es un credo irracional. Porque no reconoce en la sana lógica y la evidencia empírica la fuente de información para fundar su premisa y su teoría. Es una doctrina que, en virtud de principios a priori, de ideas a priori, simplemente emocionales, elabora toda una teoría, pero no se deriva de la realidad. Esta es una observación que también hace Jean-François Revel en su libro La Gran Mascarada. Y yo te diría que esa es la gran diferencia entre los liberales y los socialistas. Y por eso también es tan atractivo el discurso socialista, porque es un discurso que apela a este impulso, que también es natural en los seres humanos, de abrazar sueños, utopías, el storytelling, las historias, las narrativas que nos inspiran, ¿no? Y nos motivan. Y esa es una característica con la cual es difícil competir, porque el socialista te promete el paraíso sobre la tierra. Ese es el problema. Y es difícil competir con el paraíso sobre la tierra. Axel, yo tuve la oportunidad, y me voy a poner en primera persona, y para contarles a los chicos, de visitar la República Checoslovaquia en ese entonces, cuando era comunista. Después tuve la oportunidad de visitar Berlín del Este, estudié un rato en Alemania. Tuve la oportunidad de visitar China cuando recién estaba despegando, y la tristeza de esos países, la gente vestida mal, sin poder comprar nada, sintiéndose vigilada, es difícil, es increíble que la gente siga viendo al socialismo y al comunismo como una vialidad. O sea, es increíble. La pena es que la mayoría de los chicos que aquí los veo son muy jóvenes. Posiblemente el muro de Berlín les queda ya muy, muy lejos, pero era realmente minutos que yo pasé ahí y que me daba tanta pena, y al final uno trataba de salir lo antes posible a la libertad. Pero ¿crees tú, retomando un poco y para que los chicos estudien, que el capitalismo nos faltó un Gramsci? Mi cuñada era especialista en él, y ella lamentablemente falleció el año pasado, pero ella decía que todo comienza con Gramsci y termina con Gramsci. ¿Nos faltó un Gramsci en el capitalismo?
Una de las razones por las cuales los que creemos en la libertad tenemos una tarea tan dura es porque la hegemonía cultural la ejerce predominantemente la izquierda y siempre la ha ejercido la izquierda. Hubo espacios de la historia donde nosotros ganamos mucho terreno, pero no significa que hayamos triunfado definitivamente. Y eso es Gramsci. Yo tengo en El engaño populista, hablamos bastante sobre Gramsci, y yo lo he estudiado con cierto detalle, y me parece que es la clave. Ahora es interesante porque Hayek, si tú lo lees bien, hacía los mismos argumentos, o sea, elaboraba las mismas razones. Hayek, no nos olvidemos, sostuvo que finalmente eran las ideas que circulaban en la sociedad, desde las élites intelectuales, y que las ponían de moda los distribuidores de segunda mano, los artistas, los periodistas, los historiadores, etc., las que definían la evolución social de un país, de una nación. Y él explica en su artículo Los intelectuales y el socialismo, que el socialismo nunca fue un credo de mayoría, ni de proletarios, fue una elaboración de las élites intelectuales, y que de tanto repetirlo y difundirlo, terminó convenciendo a un porcentaje importante de poblaciones en distintas partes. Entonces, yo te diría que esa es una de las claves de nuestra dificultad, como tú bien dices. Pero un Hayek, no quiero que yo compararlo con Gramsci, porque me parece que Hayek era un pensador de una superioridad incontestable respecto a Gramsci, a pesar de que el más letal de todos los intelectuales marxistas fue Gramsci, desde mi punto de vista. Y tenía mucha razón en varias cosas respecto de cómo ir convenciendo a la gente. Era muy agudo en ese sentido. Pero otro problema que enfrentamos, tú hablaste del comunismo, y ahí está el caso de que no existen casi cursos de lo que fue la historia del comunismo en las universidades occidentales, que no los hay. En mi libro La Nueva Inquisición yo hablo de esto, el último libro. Y ese es un tema, y por eso celebro la película que se llama Cosecha Amarga, y la quiero aprovechar de recomendar. Esa película está en Apple TV, la pueden ver, y se trata del genocidio a manos de Stalin en Ucrania, del Holodomor, y fueron prácticamente 10 ucranianos con orden expresa de Stalin de matarlos de hambre, fuera de los que ejecutaron. Y me parece, y es una historia real además la que cuentan ahí. Entonces, ese tipo de películas son muy importantes. Pero por otra parte, déjame terminar con esto, si tú ves la fama que tiene el comunismo a propósito de que Cuba entró a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, uniéndose al selecto club donde está Rusia, Venezuela, China y otros más, lo que es obviamente una vergüenza. ¿Por qué tiene mejor prensa que el nazismo, por ejemplo? Si tú comparas el régimen de Hitler con el de Stalin, y casi todos los regímenes comunistas fueron idénticos, ¿no? Sí. Y a mí me parece que la razón es que el marxismo es una utopía genocida inclusiva. ¿A qué voy con esto? La argumentación marxista está anclada en una matriz de moralidad cristiana. Y por eso no es coincidencia que el Papa Francisco haya sostenido que los comunistas piensan como los verdaderos cristianos. Hay un punto en eso. El marxismo propone la transformación del mundo para traer la liberación, sobre todo de los oprimidos, que son, en la visión marxista, los pobres, ¿no? Y oprimidos por los ricos, la clase burguesa, habla de leyes de la historia, pero ese es un tema un tanto distinto, y que, haciendo esta revolución, va a lograr la liberación no solamente de los oprimidos en tanto dejan de ser sujetos a la extracción de una élite, sino del ser humano en general, porque se acaban las clases y además los pobres van a vivir en la abundancia que merecen. O sea, ya van a dejar de ser pobres. La libertad los marxistas la entienden como igual a la riqueza material, ¿no es cierto? Y entonces, si tú planteas y tú crees realmente que el mundo, como está organizado en la sociedad burguesa, es un sistema de explotación, de opresión, que se entreteje con distintas estructuras, desde la ideología hasta el Estado, pasando por las formas de lenguaje incluso, y que esto sistema se refuerza a sí mismo y beneficia a unos pocos a expensas de todos los demás, que son esclavos en realidad,
que eso es lo que pensaban los marxistas. Entonces el precio a pagar por liberar a la humanidad de una buena vez y para siempre, aunque sean un par de millones de personas, emocionalmente, no te suena tan desagradable. Ese es el tema. Ahora compara esta retórica, esta narrativa, de nosotros estamos por los pobres, por los oprimidos y por los débiles, y a ellos los vamos a llevar al paraíso. Y si hay que eliminar a los burgueses entre medio, hay que eliminarlos, y así sucesivamente, porque son la fuente del mal. Y con la de los nazis. Los nazis, que son en la práctica colectivistas, igual que los comunistas, y que aprendieron muchísimo a los comunistas, afirman algo totalmente distinto. Ellos sostienen que van a crear un paraíso, pero para una raza superior, que va a dominar y va a suprimir a todas las demás, o oprimir a todas las demás, que han de servirle. Entonces es una utopía genocida excluyente. Y la gran diferencia, me parece a mí, que hay entre la aceptación que hasta el día de hoy tiene el comunismo en todos lados, y de parte de casi todos los intelectuales, menos tal vez los que lo vivieron, fueron víctimas directas, respecto del nazismo, que es algo visceralmente contrario a los instintos más básicos que compartimos todos. Incluso a los libertarios nos desagrada más el nazismo que el comunismo, en un cierto nivel. Tiene que ver con la historia que contó uno y la historia que contó el otro. Y los seres humanos somos una storytelling species. Y no da lo mismo con qué argumentos tú, lamentablemente es así, exterminaste a un porcentaje determinado de la población. No da lo mismo. Lamentablemente es así. Por eso el trabajo que tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista cultural, en las películas, en Hollywood, en las novelas, en la literatura, en la música, en la poesía, en todo, es 10 veces más grande que el que tienen que hacer los comunistas. Y tenemos que hacerlo. Y podemos ganar, por supuesto, podemos ganar si lo hacemos bien. Bastaría que hiciéramos una muy buena película en Hollywood con buenos actores sobre quién era realmente el Che Guevara, para que probablemente mucha gente deje de ponerse esas camisetas. Pero no existe ninguna, porque todo lo que hay son los documentales de Oliver Stone, que es un zurdo, un marxista, él mismo, que tiene muy buenas cosas. No voy a discutir que tiene talento para hacer algunas cosas, pero que en esa materia le ha lavado la imagen a Chávez, le ha lavado la imagen a la izquierda más dura, ¿no? No sé quién hizo la de esta del Che, creo que fue él, pero en todo caso él tiene documentales sobre Chávez y esas cosas. Entonces, esos dos puntos, nuestra presencia en la cultura y la narrativa que apela a nuestras emociones en una matriz, además cultural cristiana, que tienen los comunistas y tiene la izquierda, es lo que hace tan difícil nuestro trabajo. Correcto. Yo le pedí a Dorita que demos tiempo a los chicos y chicas que pregunten, así que me voy a callar y adelante, porque creo que lo más importante de estas reuniones son ustedes, los jóvenes. Adriana. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches a los dos. Vamos con las primeras preguntas de Alfredo Catu Guago. Por favor, pregunta. Muy buenas noches a los dos. Axel, Esteban, un honor tenerlos aquí, un honor haber podido conocerte por este medio digital. Soy muy fanático tuyo, perdón el fanatismo, pero hace un año más o menos que estoy en todas estas ideas. Lo mismo te conocí por YouTube, he leído algunos libros en PDF, perdón, no he tenido la oportunidad de tocarlos físico, pero es muy interesante todo esto. Y mi pregunta es, como joven, ¿cómo puedo hacer para llevar todas estas ideas al común de las personas sin ser tachado de extremista, capitalista, egoísta, en un país, en una ciudad que vive, respira socialismo, comunismo, después de una década y más de un gobierno totalmente socialista? ¿Cómo puede ser? Porque cuando yo empiezo a hablar de esto, las barbaridades que me dicen me impiden llegar a las personas. Alfredo, yo diría que tienes que conectar con los instintos y los sentimientos morales más positivos de las personas, con sentido común. Oye, tú ves a todos esos ecuatorianos que salen a trabajar todos los días y logran mantener a su familia, están demostrando que son capaces de salir adelante. Y si tienen un marco de instituciones que premian su esfuerzo, y de políticas públicas no corruptas, digamos, honestas,
apoyan a los que más lo necesitan, porque acuérdense que los liberales también estamos abiertos a considerar esas opciones. Milton Friedman, Hayek, muchos lo hicieron. Entonces, creo que es una fórmula ganadora para enfrentar el discurso socialista, sobre todo si tú además demuestras lo malo y lo terrible que ha sido el socialismo en todos lados de manera convincente, es decir, con una narrativa que también apele a las emociones. Se puede hacer, y no te dejes amedrentar por esas acusaciones, porque en la medida en que más avances, más te van a atacar. Así que es muy importante no negar que existen problemas, que hay gente que la pasa mal, que sufre, ¿no? Eso hay que reconocerlo, ¿no? Uno no puede en ese sentido tener poca empatía con la realidad de mucha gente, y a veces los liberales caemos en eso porque estamos muy concentrados en la solución y el mecanismo que sabemos que va a beneficiar a la gente. No tanto demostramos esa preocupación respecto a las personas de carne y hueso. Entonces sí, tú puedes decir a los socialistas, efectivamente hay mucha gente pobre, y es una tragedia, pero ¿cómo la sacamos adelante? Bueno, aquí están las ideas. La gente pobre puede trabajar, sale adelante, logra ¿no es cierto?, alimentar a su familia. Puede acumular riqueza, como ha mostrado Hernando de Soto. Ahí hay que leer hartas cosas interesantes en esa materia. Y los países que han salido adelante han tenido tales y tales características. Y eso hay que repetirlo 150 millones de veces, hasta que empieza a formar parte de una cultura en la cual estas ideas son más comunes. Ese sería mi consejo. Okay, muchas gracias a los dos y un honor. Muchas gracias a ti. La siguiente pregunta viene de Jaime Mendoza, por favor. Hola, buenas noches, mucho gusto con los dos. Gracias por la exponencia. Axel, para mí eres un referente del pensamiento político liberal. Te sigo hace un año en entrevistas y debates que has tenido a través de YouTube. Y nada, te quiero consultar. Yo soy muy fanático de la política económica de un país bien pequeño que es Singapur. En 40 años pasó a ser uno de los países más pobres a uno de los más ricos, siendo tan pequeño, pero siendo muy liberal en el aspecto económico. Sin embargo, hay como que es un poco cuestionable en los temas de la libertad personal. Entonces yo te quiero consultar hasta qué punto, sin quitar la libertad económica, debe haber un equilibrio con la parte de la libertad individual para una sociedad. Muchas gracias. Ese es un gran tema. Tiene que haber la mayor libertad personal posible. La pregunta es en qué momento esa libertad personal termina por conspirar en contra de las reglas que la sostienen. Y no es un tema simple, contestar eso. Y de ahí se sigue que sea tan relevante el conjunto de valores que sostienen la sociedad abierta, la sociedad libre. Nuestras instituciones liberales no reposan sobre la base de cuestiones formales, de leyes aprobadas en el Parlamento, sino, en última instancia, en un conjunto de visiones y valores morales, de normas sociales, que las reclaman y las legitiman. Cuando tú cambias eso, se desmoronan esas instituciones. El caso de Singapur es interesante porque era un desastre desde el punto de vista de su cultura también. Caótico, desordenado, pobre. Y ahí sí lo que tuviste fue casi un caso de un autócrata ilustrado, un pequeño grupo de autócratas ilustrados que impusieron reglas de manera férrea, sacando lo mejor de la población, su capacidad de trabajo, de ingenio, creatividad, etc. Y les funcionó. Yo creo que nadie en América Latina prefiere vivir, los que no viven ya en una élite acomodada, en la situación en la que están ahí, que lo que sería en Singapur.
Ahora, se tiende a exagerar un poco la represión de las libertades en Singapur, ¿eh? Es cierto que son bien estrictos y rigurosos y hay cosas que son difíciles de digerir para occidentales, pero tú tienes cada vez más occidentales yéndose a vivir a Singapur, porque tienen Estado de Derecho y tu vida vale y no tienes delincuencia y no tienes desorden y no tienes ninguna de esas cosas que ahora en Occidente estás teniendo en todas partes y donde tu vida no vale nada prácticamente en algunos países, ¿no? Entonces, ese equilibrio es complejo, pero hay que intentar tener el máximo espacio tanto de libertad económica como de libertad individual, y obviamente que esto de cultura a cultura va variando, ¿no? O sea, no tienes por qué tener el mismo sistema 1 a 1 en Suiza que en Singapur, o sea, tiene sus diferencias y costos y beneficios en los dos. Así es que es una pregunta muy interesante para analizar en profundidad. Esa sería mi visión en principio. Perfecto. La siguiente pregunta la va a hacer Eduardo Mendieta, por favor. Adelante. ¿Cómo estás, Axel? Primeramente, un gusto poder conocerte. También has sido un gran referente en mi instrucción académica. Mi pregunta es, ya sabemos, bueno, de mi parte, considero que la cuarentena ha dado paso a que el gobierno, a que el Estado tenga más autoridad, que acceda más y nos cuarte las libertades individuales. La primera sería cómo hacer para poder recuperar estos derechos individuales que el Estado nos está coartando con la cuarentena y con diferentes procesos que ha ido pasando. Y mi segunda pregunta es si es que llegara a ganar en Estados Unidos el Partido Demócrata, es obviamente que no fuera de un rato al otro catástrofe que se viera, pero ¿cuáles serían más o menos las consecuencias que se veríamos notoriamente? No creo que el proceso de disolución de Estados Unidos sea inevitable o sea nada más que detonado por un triunfo del Partido Demócrata. Pero lo va a acelerar sobre todo si ganan el Senado, porque ellos tienen la intención de intervenir la Corte Suprema, por ejemplo, que es una institución fundamental en el resguardo de las libertades en ese país, intervenirla de modo tal de politizarla. Quieren subir mucho impuestos, gastar también mucho más dinero, en fin. Están en un proceso muy complejo los norteamericanos, la verdad. Y un triunfo de Biden con Kamala Harris y el Partido Demócrata radicalizado va a acelerar el deterioro, no me cabe ninguna duda. Ahora, no los podemos dar por terminados, puede ser que en una gran crisis se reformen, salgan adelante, lo han hecho muchas veces. Y respecto a las cuarentenas, yo creo que han sido un error las cuarentenas. La posición científica de los epidemiólogos, de la gente que sabe de esto, internacional, el consenso, al menos en mayor parte de ellos, ha sido que las cuarentenas totales, ¿no? Son un problema que genera más costos que beneficios. Y hay una declaración, la Great Barrington Declaration, que firman varios académicos, hay tres, uno de Harvard, otro de Oxford y uno de Stanford, que lo firman hace pocos días atrás, de especialistas que sostienen que lo que hay que transitar es hacia un esquema de protección focalizada y seguir más o menos el tipo de fórmula de los suecos, ¿ya? Que les ha funcionado bien hasta ahora. Yo creo firmemente en eso. Ahora, hubo toda una campaña en contra. Google desindexó esa declaración. A mí me bajaron un video de YouTube por comentar esa declaración, bajo el argumento de que YouTube no publicaba videos que fueran contra las directrices del gobierno. O sea, así de libres somos. Y eso que la OMS declaró 2 días después o algo así de la declaración, que también no apoyaba las cuarentenas, que nunca estuvo de acuerdo con las cuarentenas totales. Incluso hay una entrevista que le hacen al delegado para COVID, al doctor especialista en este tema de la OMS, donde él dice, llamamos a todos los gobiernos a dejar de aplicar estas cuarentenas. ¿Ustedes lo leyeron en algún diario eso? Yo no lo leí en ninguna parte. Yo lo que hice fue investigar y ahí me llegué a esa conclusión. Sí, la dio Spectator y esto es la OMS.
Ajá. con el principal encargado para el tema de COVID, el señor Navarro. Pero no, los medios de prensa, nadie tomó esto, la clase política no acusó recibo. Yo publiqué una carta en el Mercurio hablando de esto. Y pronto en YouTube voy a publicar un video donde yo entrevisto a uno de los autores de esta declaración, profesor de Harvard, que es una de las grandes eminencias mundiales en materia de epidemiología, que es profesor en la Facultad de Medicina de Harvard. Lo entrevisté hace un día atrás sobre este tema. Martin Kulldorff. Y vamos a ver si YouTube no me la baja. Porque es increíble. O sea, uno de los mejores científicos del mundo ya no puede hablar tampoco libremente. Esto realmente está llegando a niveles muy agresivos con la libertad individual y sospechosos hasta cierto punto. Entonces, eso es lo que yo creo de las cuarentenas. Han sido, me parece a mí, el error de políticas públicas más grande que se ha cometido y la estupidez de mayor proporciones desde la Segunda Guerra Mundial. Ok, la siguiente pregunta, muchas gracias. Eduardo. Ok, la siguiente pregunta la va a hacer Jairo Saltos, por favor. Adelante. Buenas noches, Axel. Buenas noches, Esteban. Espero que me estén escuchando bien. Gracias por, Axel, por estar dando esta batalla de las ideas que tanto nos hace falta, que siempre hablamos. Siento que en Ecuador nos hace falta esos espacios de debate. Por eso recurrimos a muchos recursos de videos de otros lados. Pero, bueno, yendo directo a mi pregunta, creo que la situación es distinta en Latinoamérica. Tenemos situaciones parecidas, pero como sociedad estamos de acuerdo en lo que queremos. Queremos mejores empleos, queremos mejores oportunidades, mejores pensiones, etcétera, mejor calidad de vida en general. No nos hemos podido poner de acuerdo en cuál es la receta adecuada para esto, pero votamos a veces a un presidente donde queremos ver cambios y surgen cambios y se incendia la ciudad, se encienden cosas. Y creo que mucho de esto tiene que ver con lo que decimos, ¿no? La batalla de las ideas no la estamos ganando. ¿Crees que por un lado deberíamos abandonar un poco las etiquetas o las posiciones, digamos, políticas llamadas por su nombre para poder penetrar mejor en la sociedad este tipo de conceptos y de filosofías de vida? No tengo claro que abandonar el credo liberal, o más bien el nombre liberal, sea positivo necesariamente. Me parece que es una etiqueta o una marca que puede tener mucha fuerza para que la gente se identifique con ella, así como la marca comunismo quedó muy desprestigiada respecto a lo que era en la década del 60, los 50, y por tanto a alguien hoy en día decir soy comunista, sí, hay porcentaje de la población que lo dice, pero son muy pocos en general. Y ese es un triunfo de nuestras ideas. Bueno, lo mismo pasa con el liberalismo. Creo que podemos ir utilizándolo de manera tal de convencer a cada vez más gente, pero siempre tenemos que luchar por el contenido, porque hay un tremendo debate sobre qué es el liberalismo, ¿no es cierto? Tenemos toda esta doctrina de progresismo americano. En Estados Unidos, liberal significa algo distinto hoy en día a lo que significaba en el siglo XIX. Hoy día ser liberal es ser partidario de la intervención estatal, de la ingeniería social, de la confiscación de la propiedad de la gente que le va bien, de decirle a la gente cómo tiene que vivir su vida y ese tipo de cosas. No es el sentido originario de la expresión. Entonces, creo que en algunos campos podemos ganar, y otras cosas, por supuesto, productos culturales y otros más, no tenemos que ponerle ninguna etiqueta. Es simplemente transmitir la idea y que la gente conecte con esa idea y la crea. Pero hay que hacer el trabajo. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias a ti. Ahora sí, por favor, le cedo la palabra a Dorita. ¿Sí? Estamos por finalizar la transmisión. Ay, realmente estoy emocionada por haber escuchado a ustedes dos, a Esteban, a Axel, siempre dispuesto a ayudarnos. Esperamos que pronto te tengamos nuevamente, ¿no? Apenas consigamos un espacio tuyo, pero nos enseñas tanto, aprendemos siempre de ti. Y Esteban, pues, ¿qué te puedo decir?
un intelectual empresario muy grande, muy querido, y que esperamos que siga también así con nosotros. Bueno, gracias a todos, gracias a los chicos, esperamos mañana nuevamente, tenemos que empezar a las 10 de la mañana con María Blanco y con Andrés Guevara, así que nos vemos mañana otra vez, muchachos. Adriana, gracias por todo. Gracias. Dorita. Sí, dime, Bueno, José. en realidad todavía quedan unos minutos, no quiero abusar del tiempo de Axel. Era una última reflexión de Axel, así la más breve posible, y una de Esteban, antes de empezar, porque ahí podemos hacer algo rápido. ¿Algún último mensaje? A ver, dilo. A ver, bueno, no, agradecerle a Axel. Le noto un poco decaído, que me preocupa. ¿Ya? Y entonces, sí, pero creo que, a ver, yo soy muy optimista como somos los emprendedores, ¿no es cierto? Y en este caso no es un cliché. Estamos haciendo algunas cosas con emprendedores aquí en el Ecuador. El Ecuador es un país de emprendedores. Me he reunido, aquí hay varios programas, Endeavor, etcétera, que califica. Y me decía un empresario también, Roque Sevilla y Andy Wright, que estábamos conversando la otra vez, me decían por lo menos que per cápita uno de los países que más ideas ha presentado a un concurso fue el Ecuador recientemente, como nuevos emprendedores. Y como desarrollamos el banco de tiempo exponencial que estamos ayudando a pymes, me he dado cuenta que realmente los jóvenes tienen muchísimas ideas y están en el buen camino. Ese es, por lo menos, un fundamento para ser optimista del Ecuador, por el emprendedores que somos los ecuatorianos. Y con eso yo quiero dejar un signo de optimismo de que hay buena madera para salir adelante. Yo creo lo mismo, que los seres humanos tenemos ese instinto y hay que evitar que se adormezca o se atrofie con malas ideas y con instituciones desastrosas o corruptas. Y ahí está el trabajo de nosotros, de los intelectuales, de ir persuadiendo, de ir creando estas narrativas y sentidos comunes que inclinan un país en una dirección o en otra. También soy optimista desde el punto de vista que las nuevas generaciones, gracias entre otras cosas a YouTube y estas tecnologías, están teniendo mucho acceso a pensamiento liberal, ¿ya? Y yo lo veo por la cantidad de gente que me sigue, me escribe, que compra mis libros, y por tanto la única narrativa que hay no es la de los medios de comunicación y que la que reciben en las universidades, sino también hoy en día, gracias a las plataformas, hay una alternativa que antes no había, ¿no? Entonces es más fácil también para ellos acceder a este contenido y a veces en forma muy atractiva. No necesariamente tienen que leerse un libro de 400 páginas de von Mises para poder saber de liberalismo. Y eso me hace optimista, que hay una nueva generación en esa línea, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando. La libertad merece eterna vigilancia y tenemos que además trabajar juntos y no dividirnos o pelearnos por cosas pequeñas o por diferencias que no son tan relevantes. Así que ese sería mi mensaje, aparte de agradecerles por la invitación y a Dorita, por supuesto, e invitarlos a apoyar el instituto todavía más de lo que se ha venido haciendo, porque estamos entrando en una fase, me parece, crítica, no solo en América Latina, sino en el mundo, en que hay dos modelos en disputa de nuevo que van a intentar hegemonizar el debate y las distintas regiones del mundo, que es el chino y el americano, y Estados Unidos está teniendo muchos problemas, así que también tenemos que defender esa filosofía con más fuerza que nunca. Bueno, pues yo quería agradecerles, Axel, Esteban, Dorita, a todos aquellos que han participado el día de hoy por estar acá en LiberLab, edición 2020, y bueno, invitarlos al día de mañana a que sigan con nosotros, a que sigan participando, a que sean activos no sé, en seguir la pista las ideas que se están discutiendo aquí. Se nombran autores, se nombran libros, hay ideas
La verdad es que están mostrándose nomás ciertos senderos, pero les toca a ustedes transitarlos. Lo que se hace es un poco incentivar las inquietudes y poner ideas para que ustedes reflexionen sobre ellas. En todo caso, a Esteban, muchísimas gracias por tu apoyo, por esta noche. Axel, encantado de haber tenido con nosotros. Los chicos han estado muy interesados, quedaron lamentablemente preguntas en el tintero, pero eso es parte de esto, ¿no? Es un diálogo eterno, una conversación eterna, pero para más información, ahí están los libros de Axel, y pueden consultar directo de la fuente que es lo que hay adentro. Bueno, Dorita, muchísimas gracias, y en todo caso, pues, seguimos el día de mañana. Un gran abrazo. Chao, chao, cuídense. Hasta luego. Chao, muchas gracias a todos. Suerte. Chao.